Mis amados, Dios me les bendiga en esta preciosa hora. Le doy una bienvenida a cada hermano o amigo que está en sintonía y a mis hermanos de la senda antigua. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición y el amor de Dios esté sobreabundando en cada uno de ustedes, en sus hogares. Gracias a Dios porque nos regala una oportunidad más de poder nosotros compartir la bendición de la palabra de Dios. Amados míos, podemos con toda libertad decir y benecer, porque hasta aquí Dios ha sido bueno, maravilloso. Y decimos, hasta aquí nos ayudó el Señor. Gracias a Dios por todas las cosas. La palabra siempre nos motiva a ser agradecidos. El solo hecho de tener vida y poder nosotros, aleluya, ver un nuevo día y ahora ver, aleluya, que termina el día y se acerca la noche, que Dios nos regala el tiempo, es motivo siempre de gratitud a Dios. Gracias a Dios. Seguimos orando por la humanidad, por la iglesia, para que Dios bendiga en todo. A nuestros hermanos que están en momentos fuertes, declarándoles en victoria, bendecidos, nuevos y amados míos, confiese la bendición de Dios sobre su vida. Recuerde que en Dios todo es posible y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que en victoria declare su situación, declare todo nuevo por el poder de Jesucristo. Y seguimos declarando, aleluya, la mano del Señor sobre la humanidad, ayudando, impartiendo bendición. Estamos viviendo tiempos fuertes, ya lo sabemos, pero seguimos orando y declarando la ayuda, la dirección y la protección de Dios. Y lo más importante, seguimos anunciando que nuestro Señor Jesucristo en breve levanta su iglesia. Cristo viene ya. Aleluya, al fin se acerca, el fin de la iglesia. Así que, hermano, manténgase firme, porque el Señor viene, está a las puertas. O la muerte puede llegar a nivel personal. Entonces debemos estar preparados. El Señor dijo, aleluya, verad y orad. Aleluya, estad preparados porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre ha de venir. Así que estemos alerta, firmes y constantes en el Señor. Aleluya, despiertos y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y amados míos, vamos a meditar un poquitico en la palabra de Dios y vamos a ver un verso de la Biblia, lo vamos a tomar como texto guía, allá en Tito capítulo 2, el verso 7, y lo leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga a través de su santa y preciosa palabra. Vamos a orar, adoremos al Señor, aleluya. Cierre sus ojos y démosle gloria a Dios. Padre, te damos gracias en el nombre maravilloso del Señor Jesucristo, por darnos la oportunidad de una vez más poder, Señor, estudiar tu palabra. Permite que tu palabra, que es viva y eficaz, lleve bendición, libertad, Dios mío, a cada persona. Mira a los hermanos y amigos que están en sintonía y los que se han de adherir a la transmisión. Permite que la palabra llegue al corazón de cada uno y esté dando bendición, libertad, salvación, redención, ayuda, levantamiento, fortaleza, salud, victoria, provisión. Que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Obra milagros, maravillas, señales y prodigios mediante el nombre glorioso de Jesús. Y toda la honra te la vamos a dar a ti. Toma el control de la red, toma el control del tiempo, para que la palabra llegue con toda libertad a cada hermano y amigo, Señor, y cumpla el propósito con el cual tú la envías. En el nombre glorioso de Jesús, cortamos toda acción del enemigo y declaramos en derrota a Satán y sus ejércitos en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Amados míos, cada vez que miramos la palabra, Dios tiene algo que decirnos, que enseñarnos. Ella es viva y eficaz. Aleluya. No es lo que muchos piensan, un libro histórico, no. Ella es viva. Nos narra la historia del origen, de lo que fue ayer, de lo que hoy es y de lo que será el mañana. Aleluya. Por eso es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Prestar atención a ella es tener sabiduría y tener bendición y tener vida eterna en Cristo Jesús. Por eso hace bien cada hombre, cada mujer,
el prestar atención a la palabra de Dios. Aleluya. Por eso hoy vamos a estar nosotros aquí considerando algo sobre este verso, donde dice la palabra y nos motiva a presentarnos como ejemplo. Dice, preséntate tú como ejemplo en todo. En todo, dice la palabra, en buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad. ¿A qué quiere Dios traernos hoy? Y es comprender que cuando Dios a un hombre lo llama y lo hace cristiano con el propósito de que sea ejemplo a un mundo que necesita de Dios. La iglesia se tiene que constituir en ese cuerpo, ese pueblo, que debe ser la luz, dice el Señor, del mundo, para guiar a los que están en tinieblas, para mostrarles el camino. Y por eso es importante que aprendamos nosotros a ser cristianos verdaderos. Como hablamos muchas veces, no es una religión lo que se está predicando, es la vida con Dios, una relación, la eternidad, donde el hombre que recibe a Cristo, cree, vive para Él, al morir o al venir Cristo por su iglesia, parte con Él, para vivir eternamente con el Señor. Por eso es importante que nosotros entendamos la importancia de nosotros preocuparnos, de dejarnos bendecir por Dios y que Dios a través nuestro dé testimonio de su poder y su grandeza. Y vamos a meditar el tema que vamos a estar mirando un poquitico, sencillito, pero para que entendamos todos, es, aleluya, una persona de influencia positiva. Una persona de influencia positiva. Pues aquí presentándote tú como ejemplo de buenas obras y mostrándote en todo seriedad, integridad, donde hay que aprender, aleluya, a vivir la palabra de Dios. Y vamos a traer a memoria una o dos cositas de un gran hombre de Dios en la antigüedad. Y aprendemos de él, porque Dios quiere que nosotros seamos testimonio a las personas. Recuerde que la palabra dice, 1 Timoteo capítulo 4, el verso 11 y 12, dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud o tu vida cristiana, sino sé ejemplo de los creyentes, en palabra, en conducta, en amor, en fe, en pureza, ¿sí? Donde nos enseña que tenemos que ser ejemplo de los creyentes, pero no solamente de los creyentes, sino que la palabra nos enseña también de ser ejemplo a todos. En Filipenses capítulo 2, el verso 15 dice que nosotros debemos ser luminares, que resplandezcamos, seamos irreprensibles y luminares, que resplandezcamos en medio de una generación maligna y perversa. Ejemplo, no solamente como dice la palabra en Timoteo, 1 Timoteo 4:12, de los creyentes, sino que el Señor en Filipenses 2:15 nos enseña de ser ejemplo, de ser luz y ser personas irreprensibles en medio de una generación maligna y perversa. Por eso hablamos de una persona de influencia positiva. Cuando las gentes han sido guiadas en buenos caminos, pues su fin ha sido de bien, cuando se han dejado guiar y han seguido ese buen ejemplo. Pero cuando las personas han recibido una influencia negativa, ajena, ejemplos indebidos, y han seguido ese ejemplo, lo que únicamente acarrea es caos, dolor, tristeza, pérdida. Por eso el cristiano tiene que ser una persona de influencia positiva a un mundo que necesita. Ahorita mismo que se está pasando el tiempo de la pandemia, Dios quiere ver su iglesia siendo influencia positiva al mundo, no asustado como está el mundo, no amedrentado como está el mundo, sino una iglesia confiada en Dios, segura en Cristo, sabiendo que esto que está sucediendo
Dios es el único que tiene el poder para controlarlo y sacarlo de la tierra. Él lo permitió para bendecir, para llamar al mundo al arrepentimiento. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer influencia a la gente, que la gente encuentre en la palabra de Dios, en el Evangelio, en la persona del Señor Jesús, encuentre el descanso, encuentre la salida, la libertad, la bendición. Pero para ello hay que ser influencia positiva. Porque si la iglesia no es esa manifestación, no es esa influencia positiva al mundo, entonces el mundo se está hundiendo, se está deteriorando y seguirá en ese deterioro. Para eso el Señor nos llamó a ser sal de la tierra y luz del mundo. Él dijo, ustedes son la sal de la tierra, y la sal es para evitar la corrupción, y la luz del mundo para que las gentes no anden en tinieblas. Como el mundo anda en tinieblas, por eso busca la salida a los problemas de la vida, hasta donde ellos pueden entender y hasta donde su ojo alcanza a ver. Y la Biblia dice que tienen la vista muy corta, que no pueden ver más allá de la punta de su nariz. Entonces hay que entender, para eso tenemos que, como iglesia, nosotros dejarnos bendecir por Dios y ser esa influencia positiva a un mundo que lo necesita. Por eso miremos y aprendamos nosotros del primer hombre en la Biblia que Dios llamó amigo. La Biblia lo dice, se llamó Abraham. Fue el primer hombre en la Biblia que Dios nos hace ver, que llamó amigo. Gloria a Dios. ¿Por qué? Fue llamado el Padre de la justicia y el Padre de la fe. De la fe, por su vida para con Dios. Y son personas de mucha influencia positiva. Hombres de los cuales nosotros tenemos que aprender. Aprender siempre. Aprender lo bueno. Como hombres tuvieron sus errores, porque no hay hombre que haga el bien y nunca peque. El único hombre perfecto que no pecó fue nuestro Señor Jesucristo, estando en su cuerpo de carne de pecado. Venció todo, no pecó. Del resto, todo hombre, dice la Biblia, sea mentiroso. Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, por eso, al mirar, aprendemos las cosas de estos hombres que, aunque cometieron algunos errores, fueron hombres de mucha influencia, donde hoy se habla de ellos e inspiran y motivan a buscar a Dios, a creerle a Dios. Y por eso miramos rapidito de este hombre Abraham. ¿Por qué? Porque de este hombre Abraham vamos a ver dos cosas importantísimas de él, aleluya, para con Dios, en su vida para con Dios. Y vamos a estudiarlo. Por eso en Génesis capítulo 12 encontramos ya allí, aleluya, el comienzo de la historia de la vida de este hombre. Y dice la Biblia en Génesis capítulo 12, el verso 1 al 4, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Vamos a meditar un poquitico sobre esta parte, donde tenemos que aprender, aleluya, que Dios nos enseña, una vez que nosotros hemos conocido la palabra y conocemos el Evangelio, algo que Dios quiere de la humanidad, del ser humano, es obediencia. Obediencia absoluta. Obediencia absoluta. Obediencia plena. Tenemos que aprender eso. El ser humano por naturaleza es una persona altiva, soberbia. Poco le gusta
llevar el orden. La obediencia hasta cierto punto obedece y el resto ya lo hace de una forma ajena, diferente. Y en Dios uno de los secretos para poder ser una influencia positiva es ser obedientes a Dios ilimitadamente, conforme Dios lo enseña, conforme Dios lo establece. Y por eso aquí nosotros vemos de este hombre, la primera cualidad de Abraham es la obediencia de ese hombre para con Dios. Aquí Dios le ordena, lo llama y le dice que salga de su tierra y de su parentela, o sea que se aleje del lugar donde ha habitado y de los lados de su padre, de su familia, y que marche hacia la tierra que Dios le ha demostrado. Y Abraham, aleluya, en el verso 4 dice, y se fue Abraham como Dios le dijo. Eso se llama obediencia. Dios quiere que nosotros entendamos que la obediencia, aleluya, a Dios, ¿sí?, es absoluta. Dios dice y se debe obedecer. El secreto para entrar al cielo, entendamos, para tener vida eterna con nuestro Rey. Mateo 7:21, el Señor nos habla de esa parte directa. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, el que obedece, el que atiende, el que recibe las órdenes de Dios y las acciona. Eso se llama obediencia. Obediencia. Cuando las personas aprendemos a ser dirigidos por Dios dentro del orden de Dios, Dios es el que se encarga de trazarnos el camino. Por eso en Salmo 37, el verso 23 dice que por Dios son ordenados los pasos del hombre, por Dios, y Él aprueba su camino. Cuando usted y yo queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, siempre vamos a fracasar, vamos a errar, vamos a fallar, porque Jesús no falla y Él nos dijo, ustedes separados de mí nada podrán hacer, en San Juan 15, 4 y 5. Nada podemos hacer, nada, y nada es nada. Nos habla de nuestra vida con Dios, de nuestro andar. Obediencia. El Señor le habló a Josué, que lo hablamos muchas veces, capítulo 1, del verso 7, 8 y 9. El Señor le habla a Josué de la obediencia. Solamente esfuérzate y sé valiente, de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, y entonces harás prosperar tu camino. Esfuérzate y sé valiente, de poner por obra los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te prescribo hoy, dice Moisés. Medita en ellos de día y de noche, y entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. En Josué 1, 7 al 9 nos habla de la obediencia, hacer conforme la palabra de Dios, conforme la ley de Dios, no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino obedecer, conforme está. Y entonces nos promete, el verso 7 y 8 nos promete el Señor, harás próspero tu camino, primero, harás próspero tu camino, y segundo, todo te saldrá bien. Porque es que queremos nosotros que Dios nos trace el camino, que Dios nos muestre el camino, que Dios nos oriente en las cosas para no fracasar, pero nosotros que poco y nada obedecer. Y el secreto está en obedecer. Por eso aquí vemos esa cualidad tan bonita de Abraham. Abraham, Dios lo llama. Dios le da una promesa grande, grande le da a Abraham. Si tú sales de tu tierra y de tu parentela y vas y te dejas guiar y vas a habitar la tierra que yo te voy a mostrar, voy a hacer de ti
una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Oiga, pero si obedeces, ¿cuánto hermano y amigo que me está escuchando sabe que la palabra de Dios es verdad, que las promesas de Dios son verdad, se cumplen, pero no las ve en su vida? Es porque nos falta obediencia a Dios. Dios promete, Dios nos enseña que si le creemos, Él nos muestra su gloria. ¿Sí? Si le obedecemos, vamos a ver sus maravillas. Abraham le dijo: sal, si tú sales de tu tierra, de tu parentela, y vas a la tierra que yo te voy a indicar dónde vivir, entonces voy a hacer de ti una nación grande. Una nación grande, y te voy a bendecir. Y dice: y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y en el verso 3 le dijo el Señor algo más: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga esa promesa tan tremenda: al que te bendiga yo lo voy a bendecir, al que te maldiga yo lo voy a maldecir. O sea que le conviene a las gentes que te rodeen es que mejor te bendigan y no que te maldigan, porque lo que ellos intenten hacer contra ti, yo lo haré venir sobre ellos. Dios pelea y Dios enseña, pero hay que obedecer. Por eso dice el verso 4, Abraham salió como Dios le dijo. Es ahí donde Dios viene y nos llama. Y Dios hoy le enseña y le dice a usted, amigo y hermano: ¿quiere la bendición? ¿Quiere el verdadero perdón? Obedece a la palabra. Ven a Cristo y confiesa a Jesús, al Señor Jesucristo que murió y resucitó. Confiesa a Jesús como tu Señor y confiésale a Él tus pecados. Y la sangre de Jesucristo te va a limpiar de todo pecado. Por eso es que predicamos: solo Cristo salva. Primera de Juan 1, 7 y 9, la palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que si tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La palabra nos enseña: hay que venir a Cristo. De pronto usted, amigo, ha pensado: pero ¿por qué tiene que ser en Cristo? ¿Por qué no puede ser en María? ¿No puede ser en otra persona? Porque solo Jesucristo fue el que vino del cielo al mundo para dar su vida por el hombre. Fue el único que fue a la cruz allí y derramó su sangre para el perdón de los pecados de la humanidad. Y por eso solo Cristo salva. Y si usted quiere la vida eterna, si usted quiere la salvación y el perdón de sus pecados, necesita aceptar a Cristo. Hermano, necesita reconciliarse con el Señor. Y si usted quiere la bendición de Dios, que es la eternidad, y quiere los favores de Dios, los beneficios de Dios, bajo el amparo del Señor, necesita aprender a prestar atención a la palabra de Dios. Por eso el Señor le habló y le dijo: tú vas a ser de gran influencia al mundo, porque en ti voy a hacer benditas todas las naciones de la tierra. Entendamos eso, iglesia, hoy nosotros. Por eso el Señor dice así en San Juan capítulo 8, el verso 12: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. En San Juan 8:12, en Mateo capítulo 5, el verso 14, aleluya, 16, enseña y dice: vosotros sois la luz del mundo. Oigan lo que nos dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada, dice, no se puede esconder. Dice: una luz se enciende y se coloca en el candelero para que alumbre. No se enciende una luz
y se mete debajo del almud o debajo de la cama, sino se pone en el candelero, en lugar alto, para que alumbre a los que están allí. La iglesia, los cristianos, porque la iglesia no es la estructura física, la iglesia no es este salón donde nos reunimos los creyentes cuando podemos reunirnos. No, la iglesia somos los cristianos, usted, mi hermano, y yo. Somos la casa de Dios, el templo de Dios. Y dice que somos la luz del mundo. Somos los guías, somos los que Dios coloca para que le orientemos y llevemos a las gentes a los pies de Cristo. Les indiquemos el camino de la vida. Por eso es presentándote tú como ejemplo en todo. Ya quita ese concepto ajeno que Dios no mira lo de por fuera, sino lo de por dentro. Porque Dios mira lo de por dentro, pero el mundo mira lo de por fuera. Y por eso Dios nos manda a ser santos por dentro y por fuera. Por eso es que dice 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios de paz os santifique por completo, iglesia. Entienda, hermano. El mismo Dios de paz nos santifique. Él quien nos santifica, no el hombre. Él es quien nos santifica. El mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser. Y lo discierne, mire. Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu y alma, lo que habita dentro de este cuerpo. Yo, Germán, que soy un ser espiritual que Dios hizo y pone a habitar en este cuerpo, por eso digo mi cuerpo, es el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, Dios santifica todo nuestro ser, espíritu y alma, lo de por dentro, y cuerpo, lo exterior. Quite el concepto de que Dios no mira lo de por fuera, porque Dios sí mira lo de por fuera. En Romanos capítulo 12, la palabra dice así que, amados, presentemos a Dios nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Oiga lo que dice Romanos 12:1. Así que, amados, presentemos nuestros cuerpos, lo de afuera, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional. Si Dios no le interesara lo de por fuera, no predicaríamos lo que la Biblia dice de la sanidad. Porque si no le interesa, ¿para qué entonces se va a orar porque se enfermó la persona? Porque su cuerpo está enfermo. Si a Dios no le interesa, y Dios le interesa, la Biblia dice en Isaías 53, aleluya, el verso 5, que por su herida fuimos nosotros curados. En el verso 4 de Isaías 53 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y nuestros dolores. Si no mira lo de por fuera, entonces ¿para qué iba a morir en la cruz y a llevar allí el dolor y la enfermedad y a declararnos sanos por la llaga que Él sufrió en la cruz? También vaya entendiendo, porque hoy en día la iglesia no está haciendo la influencia que debe ser positiva al mundo. El mundo está esperando una respuesta del pueblo de Dios. ¿Qué acción toma el pueblo de Dios ante una situación como estas, ante una pandemia? Y está viéndose una iglesia asustada, está viéndose una iglesia amedrentada, está viéndose una iglesia totalmente contagiada. Y tenemos que entender, nosotros somos guardados por Dios. Y si viene aleluya, el azote y golpea nuestros cuerpos, tenemos un Dios grande a quien confiar y de quien depender. Correr a Él, pero hoy no se ve eso. Hoy no se ve. Acuérdese que antes de empezar la pandemia, traiga memoria, que no hace mucho, pero sí hace muchos años acá, que está viéndose eso de la iglesia. Una iglesia con centro médico, una iglesia con clínica,
una iglesia con médicos, una iglesia con medicamentos, y usted lee la Biblia y encuentra que Jesucristo levantó una iglesia, un pueblo de fe, un pueblo que usa a Dios para sanar, para llevar bendición, libertad, aleluya, y llevar vida a un mundo que lo necesita. Hoy en día, ¿por qué no pueden hablar muchos? Porque ¿cómo van a hablar si el mundo los ha visto cuando han tenido esos problemas físicos de salud, correr a los médicos como correr cualquier persona que no tiene el conocimiento de Dios? Sufrir de los médicos, como dice la Biblia. ¿Dónde está el Cristo sanador? ¿Dónde está el Cristo libertador? Es donde Dios quiere que entendamos. Quiero que me entiendan los amigos y los hermanos que estamos, aleluya, que les estoy hablando la palabra de Dios. Si usted enferma y va al médico, hermano, habla a la iglesia. No peca. Si va a un médico, no peca, pero va a sufrir, dice la Biblia. Porque Él nos dio la autoridad a la iglesia. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas en el nombre de Jesucristo. Tomarán en la mano serpientes y si bebiesen cosas mortíferas no les hará daño. O sea, manejar los problemas y las situaciones de la vida sin que hagan daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. La Biblia dice: la oración del justo sana al enfermo, la oración de fe. El Señor en Mateo 10, verso 5, comisionó a sus discípulos y los envía a predicar: vaya y sanen enfermos, vaya y sanen enfermos, limpien leprosos, denle vista al ciego, levanten los paralíticos. Miren lo que mandó el Señor. Y hoy en día, que se necesita, ¿para qué Dios permite una situación de esta? Para que la iglesia reaccione y sea el cuerpo de Cristo verdaderamente, trayendo la libertad y la salud de Cristo a un mundo que lo necesita. Eso es, por eso usted ve cuando caían los juicios allí en Éxodo, aleluya, cuando el pueblo estaba para ser sacado de Egipto por mano poderosa de parte de Dios, usando Dios a Moisés. Usted lee algo muy típico al leer las plagas que cayeron en Egipto. Y es que dice la Biblia que eso caía sobre los egipcios, sobre Faraón y su ejército y sobre las tiendas y las casas de los egipcios. Pero no venía esas plagas sobre los hebreos. Tan literal es la palabra que dice que cuando mandó las tinieblas, aleluya, tan densas que eran que se podían palpar, y paralizó, aleluya, a la gente egipcia allí, gloria a Jesús, dice: hubo tinieblas en todo Egipto. En todas las casas de los egipcios habían tinieblas, pero en la tienda de los hebreos había luz. Entienda, porque eran juicios de Dios para tratar con la persona. Y al pueblo Dios, mire, lo tenía en luz. Hoy en día se presenta una pandemia y tenemos que aprender nosotros a depender de Dios, saber que Dios no se equivoca. Dios sabe que su iglesia todavía está sobre la tierra. Y Dios sabe que la iglesia, aleluya, debe estar ahí enfrentando la situación. Y por eso Dios enseña, aleluya, que Él cuida a su iglesia. No, la iglesia, recuerde, somos el cuerpo de Cristo. Y dice que Él nos guarda y el enemigo no nos toca. Si algún hermano es afectado por eso, no hay problema. Tenemos a quien clamar. Sé que algunos están rascándose la cabeza diciendo: sí, pero yo he visto que se han muerto evangélicos. Sí. De eso sí, ¿cuál es el problema? Morir para nosotros no es pérdida. ¿Se le olvidó, hermano? En Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. ¿Se le olvidó? Si muchos hermanos han muerto con esta pandemia, Dios ha permitido para llevarlos con Él. Porque no olvide el Salmo, aleluya, 116, el verso 15. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Muere un cristiano bajo la bendición de Dios y no es pérdida. Es de gran estima a los ojos de Dios, porque se va, el Señor se lo lleva, se va a gozar con Él y asegura la eternidad.
Así que nuestros hermanos que han partido en estos días, en este tiempo de pandemia, bajo quizás ese azote, no es pérdida. Dios los ha querido levantar. ¿Y qué ha hecho Dios? Permitir que sientan el azote, aleluya, de la enfermedad. Sienten que la muerte se acerca a ellos, y muchos que estaban fríos, que estaban carnales, que ya no oraban, que andaban mediocremente, que estaban descuidados en su vida espiritual, Dios los tocó. Y Dios permitió que la enfermedad los afectara, y ellos, sintiendo el momento fuerte, levantaron su voz a Dios, clamaron a Dios, se arreglaron con Dios, reconciliaron sus vidas con Dios, y el Señor se lo llevó, porque estimada es a los ojos de Dios la muerte de sus santos. Dice la Biblia, es que Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se arrepienta a tiempo, antes de morir, se arrepienta, arregle su vida con Dios. Pero morir un cristiano es ganancia. Entiéndanlo. Nosotros como iglesia tenemos que ser esa luz del mundo. Tenemos que ser esa influencia. Por eso vemos aquí un Abraham, estamos hablando de Abraham, y vemos por eso esa cualidad tan hermosa de ese hombre de influencia positiva, una obediencia plena a Dios. Porque Dios le dijo, yo voy a hacer de ti una nación grande, serán en ti benditas todas las naciones de la tierra. Al que te bendijere yo lo voy a bendecir, al que te maldiga yo lo voy a maldecir, y será bendición. La iglesia de Cristo hoy, ¿qué debe ser? Aquí le dijo a un hombre llamado Abraham. Hoy Dios le dice a una iglesia, a sus creyentes, donde Él por eso promete de nosotros la influencia. Mire, si somos obedientes a la palabra, entonces dice el Señor, estas señales seguirán a los que creen. O sea, a los que obedecen, a los que siguen mi palabra, a los que siguen mi ejemplo, dice Jesús. Estas señales seguirán. Y ya se las dije, Marcos 16, verso 15, 16, 17 y 18. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán a manos serpientes, y besen cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y estos sanarán. Entiendan. A los que obedecen, a los que creen. Porque es que muchos dicen, yo creo en Jesucristo, yo creo en la palabra, sí. ¿Y dónde está la obediencia? Es que el creer implica obedecer. Mire que Abraham creía a Dios. Abraham creía a Dios. Y cuando Dios le habló, enseñó que le creía a Dios. ¿Por qué? Porque mire, salió como Dios le dijo. Hizo como Dios le mandó. Entienda eso. Porque usted dice que ama a Dios y usted dice que usted es de Cristo. Pero el Señor le está hablando por la palabra y dice, si yo soy el Dios suyo y soy el Señor suyo, ¿por qué no hace lo que yo le mando? Entendamos la influencia, aleluya, tan bonita de la obediencia. Cuando un hombre o una mujer es obediente a Dios, ¿sí? Dios lo coloca como ejemplo para que un mundo vea el camino, vea el bien, vea el orden. ¿Sí? El mundo está en tinieblas, por eso vino el Señor Jesús. El Señor Jesús vino, el mundo estando en tinieblas, dice San Juan 1, vino la luz al mundo para alumbrar a los hombres. Pero dice la Biblia que los hombres amaron más las tinieblas y aborrecieron la luz. Y no quisieron venir a la luz para que sus obras, que eran malas, no se hicieran manifiestas. ¿Sí? Y por eso, ¿por qué usted rechaza a Cristo, amigo? Hermano, ¿por qué rechaza usted el orden de la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Por qué le llama fanatismo a la santidad? Porque sus obras son malas, porque sus acciones son contrarias al orden de Dios. Y por eso usted huye de la verdad. Pero hoy Dios lo quiere confrontar y le quiere dar bendición. Y quiere hacer de usted un hombre de bien, una mujer de bien, un hombre salvo, una mujer salva. Entiendan, que usted sea bendición a muchos, a su propia casa, empezando por ahí. Por eso cuando el Señor habló a la iglesia, mire, cuando la fundó el Señor, la fundó bajo la convicción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Pero Él dijo, para dar la promesa del Espíritu Santo, dijo algo en Hechos 1:8.
dijo, ustedes recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Sí? Espérenlo, obediéntenle. Por eso ellos estaban esperando en el aposento alto, en Hechos 1. Estaban esperando, orando y perseverando, dice la Biblia, en Hechos capítulo 1, verso 2 en adelante. Y en el capítulo 2 de Hechos dice que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, sentados juntos, perseverando. Sí, estaban ahí obedeciendo. Dios le dijo, Cristo le dijo, esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Ahí estaban, esperando. Y vino el Espíritu Santo y lo llenó a todos. Pero cuando el Señor dijo que íbamos a recibir el Espíritu Santo, Él dijo unas palabras para que entendamos. Tenemos que ser una influencia positiva, no negativa al mundo. Y el Señor dijo, recibirán poder, Hechos 1:8, cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y entonces, no antes, cuando venga el Espíritu Santo, me serán testigos. Y dijo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay un orden, ser testigos y ser influencia positiva como cristiano verdadero. Primero, ¿dónde? En nuestra casa, con los nuestros, con nuestros seres queridos. Ese buen ejemplo, ese testimonio clarito de un Dios verdadero. ¿Quiere que su familia se salve? Arregle su testimonio con ellos. Primero en Jerusalén, la casa de Dios, lugar de Dios, su ciudad de Dios. Primero nuestra casa, nuestro hogar, empieza a dar el testimonio, a hacer influencia al cristiano. Luego dice, luego en Judea, el entorno, el alrededor. Luego dice, luego Samaria, se va extendiendo más el testimonio, se comparte más, la influencia de la palabra va extendiéndose. Y luego dice, y hasta lo último de la tierra. Pero ¿dónde tenemos que empezar nosotros a ser esas personas de influencia positiva? Es en nuestra casa. Sé que muchos están pensando, hermano, es que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Sí, pero no se haga el irresponsable ni el loco con eso. Hay que entender cuando la Biblia dice que no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Usted mira que esas palabras las dijo nuestro Maestro, el Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo fue un ejemplo a su familia, fue un ejemplo a su casa, a sus hermanos, fue un ejemplo. Sin embargo, ellos no quisieron creer en Él, sino creyeron después que Él murió y resucitó. No creyeron mientras Él estuvo ahí. Y por eso Él dijo, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra. Porque es el lugar donde la gente más, aunque nos conoce y todo, ven el cambio, pero muchas veces difícil de entender hasta que realmente se dan cuenta que nosotros hemos sido cambiados por el poder de Dios. Entendamos eso. Y por eso nos habla de una influencia. Abraham obediente. Dios promete bendecirme, Dios promete hacer de mí algo especial y Dios promete, aleluya, hacer de mí una bendición a todas las gentes. Entonces, ¿qué debo hacer? Obedecer. Y salió obediente a Dios. Una obediencia absoluta. Tan absoluta la obediencia, tan entregada esa obediencia a Dios, que usted encuentra en Génesis capítulo 22, que Dios probó la obediencia de Abraham. Dios le probó su obediencia. Y vamos a mirarlo nosotros aquí, en Génesis capítulo 22, cuando Dios prueba la obediencia de Abraham. Porque Dios prueba nuestra obediencia. No es decir, soy obediente. Tengo que demostrarle a Dios que soy obediente. Y Dios probó la obediencia de Abraham. Y miren cómo la probó Dios. En Génesis 22 leo la Biblia. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, lo llamó, y él respondió, heme aquí. Hijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga como dice la Biblia, y probó Dios a Abraham. ¿Sí? Era una prueba. Dios quería hacernos saber a usted y a mí cómo Abraham era obediente a Dios y cómo Dios quiere que seamos obedientes a Él. Que le puso esa prueba a Él. Él sabía a quién le ponía la prueba.
porque la prueba Dios la da es según la capacidad del creyente. Hay hermanos que ven a otro creyente sufrir pruebas fuertes y todo, y de pronto empiezan a asustarse en Dios mío, que a mí no me vaya a venir eso, que a mí no me vaya a llegar eso, Dios mío, no, si me llega eso, yo no sé qué pase. No, Dios nunca va a probar a un creyente más de lo que el creyente puede soportar, y Dios sabe la capacidad, así que Él a cada uno le prueba, pero a todos nos prueba. Nuestra obediencia debe ser probada. Y aquí Abraham fue probado en obediencia. Dios probó la obediencia y le dijo: toma tu hijo único, al que tú amas. Era el único hijo de su matrimonio con Sara. Al que tú amas, le dijo Dios, y ve y ofrécemelo en sacrificio en el monte que yo te voy a decir. Y mire la obediencia, verso 3. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Mire, obediencia, obediencia. Porque es eso, es algo que Dios quiere que entendamos. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes a Dios, Dios nos hace irreprensibles ante el mundo. Mire, cuando aprendemos a ser obedientes a Dios, Dios nos hace irreprensibles ante el mundo. Porque es que la obediencia a Dios lo es todo. Lo es todo. Yo tengo que aprender a obedecer a Dios. Dios permitió que fuese probada la obediencia de Daniel y de sus 3 compañeros. En el libro de Daniel usted encuentra esa obediencia tan bonita. Que Daniel y sus 3 compañeros, Misael, Azarías y Ananías, eran hombres sabios de Babilonia. Dios los había puesto allí, los llevaron cautivos y Dios permitió que los colocaran como sabios de Babilonia. Dios lo hizo todo. Y estando como sabios ya de Babilonia, seguían siendo hombres temerosos de Dios, apartados del mal, obedientes a Dios. No porque hubiesen cambiado de nación, cambiaron de Dios. No porque hubiesen cambiado de lugar, entonces cambiaron de costumbres del orden de Dios. No, ellos estaban en Babilonia, eran judíos. En Babilonia solo era paganismo, idolatría y engaño. Y ellos como judíos se mantenían guardando el orden de Dios. Daniel no se contaminó. Sus 3 compañeros tampoco se contaminaron. Obedientes a Dios. Obedientes a Dios. Porque eso es lo que Dios quiere. Y luego Dios probó. Primero encontramos a los 3 hebreos en esa prueba tremenda, cuando Nabucodonosor hace una imagen y da la orden que todos los de Babilonia y todos los de su reino, al oír los instrumentos musicales, se postraran y adoraran esa imagen. Que el que no lo hiciera, la sentencia era ser echado al horno de fuego, muerte segura. Y lo hicieron así. Y cuando sonaron los instrumentos, todo el pueblo de Babilonia se postró, y quedaron 3 varones de pie que no se postraron a adorar la imagen. Fueron Misael, Azarías y Ananías, los compañeros de Daniel. Y los llamó Nabucodonosor y los retó. Les había cambiado el nombre, Sadrach, Mesach y Abednego. Y les dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, se van a postrar ante la imagen al oír los instrumentos musicales y la van a adorar. Porque si no lo hacen, la sentencia es lanzarlos vivos al lago de fuego, al horno de fuego, muerte segura. Y le dijo Nabucodonosor: y si ustedes no lo quieren hacer por su doctrina, por su fidelidad a su Dios, ¿qué Dios los podrá librar de mi mano y del horno?
Y respondieron Sadrach, Mesach y Abednego, o sea, Misael, Azarías y Ananías, y le dijeron: sepa, oh rey Nabucodonosor, que el Dios al cual honramos, al cual adoramos y al cual obedecemos, puede librarnos de tu mano y del horno también de fuego. Pero sepa una cosa: líbrenos o no nos libre. Líbrenos o no nos libre. No vamos ni a postrarnos ni vamos a adorar la imagen. Adoramos a Dios. O sea, les estaba diciendo ellos al rey: nosotros estamos dispuestos a lo que Dios diga. Estamos es para obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos ha enseñado que no nos postremos ante ninguna imagen, ni que adoremos otro Dios. Solo Él es Dios. Así que si Él quiere librarnos, Él tiene el poder, no hay problema. Pero si nos llegó la hora de morirnos, pues nos morimos ya y nos vamos con el Señor, no hay problema. Y se encendió la ira de Nabucodonosor y mandó a calentar el horno 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó la orden que tomaran a Sadrach, Mesach y Abednego y los ataran. Y los hombres que los ataron y los abrieron el horno encendido y los lanzaron vivos allá al fuego. Los hombres que lo lanzaron, el calor que salió del horno los mató, los quemó. Y cayeron allá los 3 hebreos dentro del horno y se cerró la puerta. Y luego el rey Nabucodonosor, viendo que sus hombres habían muerto por el calor del horno y estaban sus cuerpos ahí fuera, se acercó a la ventanita del horno para ver dentro qué era de esos 3 pobres. Y sintió algo terrible, y el impacto fue tan tremendo que sintió que sus ojos se le salían de sus órbitas y pegó un grito. ¿No fueron 3 hombres los que lanzaron vivos al horno? Y contestaron las gentes: sí, oh rey, fueron 3. Dijo: ¿y cómo es que yo veo 4 que caminan por las brasas en medio del fuego sin sufrir ningún daño y están tranquilos? Y el cuarto, oiga la frase, y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Mire quién estaba allí. Mire quién estaba allí metido. El ángel de Jehová, Jesucristo, que era el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, porque no había venido todavía en carne. El Hijo de Dios allí metido con los 3, paseándose sin sufrir ningún daño. Por la obediencia. Por la obediencia. Y luego fue probado también más adelante, la Biblia nos habla, Daniel, que quisieron destruirlo y sacaron un edicto de echarlo al horno, al foso de los leones, que la persona que invocara un Dios diferente a los dioses de Babilonia durante 30 días en Babilonia, el que descubrieran adorando un Dios diferente a los dioses de Babilonia, la sentencia era ser lanzado al foso de los leones, o sea, ser devorado por esos animales. Y Daniel vio el edicto firmado por el rey Darío. Y dice la Biblia en Daniel 6 que Daniel abrió las puertas de su recámara en Babilonia, que daban hacia Jerusalén, geográficamente ubicados según el pacto de Dios con Salomón. Y abrió las ventanas y oró a Dios como solía hacerlo 3 veces al día. Y cuando vieron los sátrapas y los enemigos de Dios, vieron a Daniel haciendo eso, porque lo hacían era para que Daniel fallara a Dios, no obedeciera a Dios y poder destruir a Daniel. Entonces cuando vieron eso, se lo anunciaron al rey y lo lanzaron, lo dejaron allá en el foso de los leones. Darío, con el corazón dolido porque él amaba a Daniel y respetaba muchísimo a Daniel, pero era el rey, había firmado el edicto, así que no podía retractarse. Entonces a la madrugada llegó temprano a la entrada del foso y con voz triste llamó a Daniel, diciéndole: Daniel, ¿el Dios tuyo pudo librarte de los leones? Con voz triste lo dijo porque no esperaba oír nada.
pero su corazón se alegró cuando escuchó la voz de Daniel allá dentro del foso. Oh Rey, para siempre vive. Mi Dios tapó la boca de los leones y me preservó la vida, porque delante de Él he sido hallado justo, y aún delante de ti, oh Rey, no he hecho nada indebido. Mire esto. Dios probando la obediencia. ¿Cuántos decimos que somos cristianos y en cualquier momento estamos saliéndonos del orden? Estamos portándonos de una forma indebida y queremos la bendición, queremos la salvación. Hermano, tenga cuidado. Amigo, tenga cuidado. Recuerde las palabras contundentes de nuestro Maestro de Mateo 3:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entra al reino de los cielos, sino el que hace, el que obedece a mi Padre que está en los cielos. Obediencia. En 1 Samuel encontramos unas palabras que le dijo Samuel al rey Saúl. Y le dijo así en el capítulo 15 de 1 Samuel, el verso 22, y lo voy a leer. Oiga, 1 Samuel 15, verso 22. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, oiga, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Oiga como le dijo Samuel al rey Saúl cuando Dios lo desechó para que no siguiera siendo rey, por desobediente. Obedeció hasta donde él quiso. Y esto no es de obedecer hasta donde usted piensa o yo pienso, es como Dios dice. Como Dios dice. Y aquí el Señor le dijo por medio de Samuel: se complace Dios tanto en sacrificios y en holocaustos como en que se obedezca la palabra de Dios. ¿En qué se agrada más Dios, Saúl? Oiga lo que Dios dice, Saúl. Ciertamente, oiga, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención a la palabra de Dios que a los holocaustos. Es mejor obedecer que ofrecer sacrificios del necio. Quiero terminar lo que Dios quiso decirnos hoy, y quiero que me entienda lo que le voy a decir. ¿Cuánta gente corre a lugares idolátricos y religiosos y hace sacrificios y hace promesas? Tenemos lugares aquí en Bogotá donde la gente acostumbra ir 3 domingos, 7 domingos, 9 domingos, 21 domingos, haciendo promesas para que Dios obre un milagro, para que Dios les ayude. Algunos suben descalzos, algunos han subido de rodillas, otros hacen sacrificios de azotarse, otros llevan cosas para que supuestamente ofrecer, para que Dios les ayude y los guíe. Pero luego que bajan de allí, luego que se mueven de esos lugares, vuelven a su vida de pecado, a su vida de desorden, a su vida de desgracia. Y Dios le dice hoy: ¿se complace Dios mucho en que usted le ofrezca y haga sacrificios a Dios y no obedezca la palabra? Para Dios es mejor que obedezca la palabra que ofrecerle tantas cosas. Porque Él dice: obediencia quiero y no sacrificios. Obediencia quiero y no sacrificios. Mire esa actitud tan bonita, esa influencia de Abraham con Dios. Que su hijo no se lo negó, sin embargo él sabía que Dios no le iba a permitir hacerle daño al muchacho. Pero lo llevó Dios hasta lo último. Que lee usted Génesis capítulo 22 hasta que Abraham llegó al monte. Y allí alistó el altar con su hijo Isaac, alistó la leña y luego ató a su hijo Isaac y lo colocó sobre la leña, sobre el altar que había hecho a Dios. Y cuando alzó el cuchillo para sacrificar, Abraham sabía que Dios no le iba a permitir, porque Dios no es de víctimas humanas.
Es tan bueno Dios, no le permitió sacrificar a su hijo Isaac. Pero Dios es tan grande en su amor que sí permitió que su Hijo Jesucristo fuese a la cruz y fuese vilmente asesinado por su culpa y por la mía. Para pagar por sus pecados y los míos. Permitió que su Hijo único se dejara matar en la cruz. Mientras que no permitió Dios que Abraham pusiera su mano contra la vida de su hijo. Y cuando Abraham alzó el cuchillo, Dios le dijo: detente, Abraham, he probado que me amas. Mire, he probado que me amas, porque no me han negado a tu hijo único. Y cuando vino la voz de Dios a Abraham, Dios le hizo girarse atrás y miró atrás. Ahí habían unos arbustos. Entre esa maleza Dios colocó el sacrificio, la víctima. Colocó un carnero enredado por los cuernos allí. Y Abraham desató a su hijo, tomaron el animalito, lo trajeron y lo sacrificaron en el altar, ofrecieron a Dios el holocausto y descendieron, padre e hijo, bajo la obediencia a Dios. Y por eso hoy podemos hablar de ese hombre Abraham, que es una influencia positiva para el mundo. El hombre de la fe. Se le llama el padre de la fe, porque mire, obedeció hasta donde y vio la gloria de Dios. Influencia que usted y a mí hoy Dios nos motiva. Hombre que le creyó a Dios para poder tener ese hijo con su esposa, ya sin esperanza alguna humanamente, pero allí Dios hizo el milagro más tremendo, que le dio vida a los dos, le rejuveneció el cuerpo a los dos y les creó ese cuerpo nuevo a esos dos, a Sara y a él, para poder engendrar ese hijo y poder ver la gloria de Dios. La obediencia y el amor a Dios, la vida que tenía Abraham. Algo importante que tenía Abraham, y quiero terminar, de esa influencia, obediencia. Por eso usted obedece a Dios, créale. Porque a veces nosotros, el problema es la incredulidad. Por la incredulidad no obedecemos. Porque sufrimos de prejuicios. ¿Cuántos están esperando un milagro de sanidad? Y porque no ven la respuesta ya, de una vez, en 2, 3 días, de una vez claudican, fallan y corren a buscar otras soluciones. Porque no aprendemos a creerle y a depender de Él, a esperar en Él. Cuando aprendemos a esperar en Dios, sabemos que Dios no nos va a dejar en vergüenza nunca. Él es fiel a su palabra. Y por eso esperamos en Dios y Dios hace. Lázaro, en San Juan 11, Lázaro murió, amigo de Jesús, murió esperando que Jesús viniera a sanarlo. Murió esperando y Dios permitió. Jesús mismo se demoró. A propósito, se demoró el Señor hasta esperar que Lázaro muriese. Y cuando Lázaro murió, llegó Jesús a Betania 4 días después de haber muerto Lázaro. Y ya usted conoce el relato. En San Juan 11, verso 38 al 44, usted encuentra cuando el Señor Jesús llega allí frente a la tumba y saca a Lázaro vivo, lo resucita y le devuelve su cuerpo nuevo. Su cuerpo nuevo, total, ya estaba descompuesto, ya estaba putrefacto. 4 días de muerto y lo sacó vivo y su cuerpo nuevo por dentro y por fuera. Aleluya. Porque Dios no deja en vergüenza a los que en Él confían. Abraham creyó, Lázaro creyó y esperó en Jesús y murió esperando. Y vino Jesús y la confianza de Lázaro era que Jesús venía y lo sanaba. Pues Jesús vino y no solamente lo sanó, vino y lo resucitó. Abraham, cuando Dios le dice, voy a probar a Abraham, dice Dios, ve y ofréceme a tu hijo, tu único, al que tú amas. No hubo egoísmo, no hubo protesta, no hubo rechazo, no hubo murmuración. No, Abraham no cuestionó a Dios. Dios es Dios, Él dice, hay que obedecerle. Una obediencia absoluta. Y se levantó de mañana, mire, temprano,
y tomó a su hijo y tomó 2 criados y se fue a buscar el lugar que Dios le iba a decir donde tenía que ofrecer el sacrificio. Y allá llegó, 3 días de camino, y allá subió con su hijo y allá vio la gloria de Dios y descendió con su hijo. Porque sabía que había una promesa grande en ese hijo y Dios no falla. Entienda usted eso hoy, hermano, amigo, a mis hermanos que me están escuchando, Iglesia de Cristo. Dios nos está llamando, despertemos, pongámonos a orar, busquemos a Dios, volvamos a la palabra, volvamos al celo, volvamos a la santidad de Dios, para que Dios a través nuestro le enseñe al mundo que Él está para bendecirlos, que Él está para ayudarlos, que Él está para sanarlos, para liberarlos y para darles vida y vida eterna. Entendamos, amigo, usted que quiere ver la bendición de Dios en su vida, quiere ver el respaldo de Dios y quiere salir en bien y tener vida eterna, acepte a Cristo hoy, acérquese al Señor y empiece el camino del Señor en obediencia, en obediencia. Si usted ha sido de esos que ha asistido a un culto, que ha oído la palabra y como que un día está contento y luego ya después se olvida y sigue así, ha sido vivido la vida, no, usted va a ser un cristiano verdadero, va a aceptar a Jesús y va a hacer que Jesús en su amor le guíe por el buen camino y le ordene sus pasos en obediencia. El Señor dijo unas palabras en San Juan 14, el verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Jesús dijo unas palabras en San Juan 14, 16. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que me ama, mi palabra guardará. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Obediencia. Eso nos hace personas de influencia positiva a un mundo necesitado. A un mundo necesitado. Tenemos que comprender. ¿Por qué podemos testificar hoy de un Dios grande y bueno? Porque cuando nos pasó por el molino, nos ayudó a perseverar y a permanecer en Él. Por eso le predico un Cristo que sana. Porque la palabra está llena de testimonios y el hombre que le está hablando, Él los levantó de la misma muerte. Él es el médico eterno y lo hizo sin medicamentos, sin tratamientos médicos, estando postrado en la cama, los huesos forrados en cuero, paralizados las piernas y paralizados los brazos. De allí Dios me levantó y hoy le enseño que esperar en Dios es lo mejor. Los que esperamos en Él nunca somos avergonzados. Obediencia, obediencia. ¿Quiere usted ver la gloria de Dios? Quiero terminar. Salmo 37, el verso 4 y 5. Obediencia, recuerda, a la palabra. Obediencia. Dice el Salmo 37, el verso 4 y 5, deleítate a sí mismo en la ley de Dios, en la palabra. O sea, obedécela y vívela. Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda a Dios tu camino. Confía en Él, o sea, espera en Él. Cumple, mantente en obediencia. Y Él Abraham esperó en Dios, obedeció y salió como Dios le dijo. Lo probó Dios que ofreciera a su hijo y lo hizo. Y Dios lo engrandeció. Y Dios lo exaltó. Y hoy se habla de ese hombre. Aleluya. Hoy Dios quiere de usted obediencia. ¿No ha visto la gloria de Dios? No es porque Dios no lo haga hoy. Pues la Biblia dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él no cambia. El Cristo que salvó ayer, salva hoy y siempre. El Cristo que sanó ayer, sana hoy y siempre.
El Cristo que libertó ayer, liberta hoy y siempre. Él no cambia. No ha visto usted el milagro, no ha visto la gloria de Dios, es porque a usted le falta acercarse al Señor y obedecer a Él. La obediencia a Dios nos trae los beneficios y la bendición de Dios. Por eso el Señor le dijo a un hombre, haz esto y vivirás. O sea, haz la palabra, practícala y vivirás. La palabra dice así, que el mundo y sus deseos pasan. El mundo y sus cosas de aquí pasan, perecen. Pero el que hace la voluntad de Dios, el que obedece la palabra de Dios, permanece para siempre. La muerte puede llegar a nosotros en cualquier momento. Pero para los cristianos verdaderos nos es ganancia. Porque estimada es a los ojos de nuestro Rey la muerte de sus santos. Pero si usted no tiene a Cristo o está descuidado en su vida espiritual y la muerte llega, no será ganancia, sino la Biblia dice que será una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Hoy, pase de muerte a vida. Hágase un cristiano verdadero y usted, amigo, acepte a Jesús y sálvese. El Evangelio es para obedecer. El secreto del Evangelio es la obediencia a Dios para ver las maravillas que están escritas en su palabra. Cierre sus ojos y adore a Dios conmigo. Padre, gracias por la palabra que nos ha brindado. Yo te pido que en el nombre del Señor Jesús bendigas cada persona, amigo y hermano que ha oído el mensaje. Tócalo, permite que tu palabra llegue a vida en el corazón de él, de ella, y bendícelo para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amigo, quiero orar por usted, lo hago siempre al terminar el mensaje. Acepte a Jesús y a partir de hoy no va a cambiar de religión, no, va a dejar de ser una persona religiosa, conformista y mediocre, y va a pasar a ser un hijo de Dios en Cristo. Se va a ser un cristiano verdadero, obediente a la palabra de Dios. Cierre sus ojos y conmigo diga así: amado Dios, en esta hora acepto a Jesús como mi Señor y Salvador y creo que Dios el Padre lo levantó de los muertos. Te suplico me perdones y me limpies de todo pecado. He fallado, he ofendido y he hecho lo malo delante de tus ojos. Pero hoy oigo la palabra, me arrepiento, me acerco a ti y te suplico me perdones y me limpies en la sangre de Jesús y escriba mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva criatura y cámbiame. Permíteme ser un hombre nuevo, una mujer nueva para la gloria de tu nombre. Mi mente cámbiala y dame la mente del Señor Jesús y mi corazón múdalo a un nuevo hombre, a una mujer para la gloria de tu nombre. Me declaro salvo y libre y dame el Espíritu Santo para perseverar y mantenerme en tus caminos lo poco que resta, en obediencia, y así, Señor, retener la vida eterna que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, mira a los que han orado, bendice ese varón, esa mujer, anciano, adulto, joven, niño, tócalo, cámbialo, bendícelo, ayúdalo, lávalo en la preciosa sangre de Cristo y escribe su nombre en el libro de la vida. Cambia su mente y dale la mente del Señor Jesús y su corazón mude al nuevo hombre, a la nueva mujer, para que te honre y te adore y te sirva. Aleluya, lo poco que resta sobre la tierra. Te suplico que en el nombre de Jesús, ahora mismo, oh Dios, su vida sea cambiada, que el Espíritu Santo venga a él y ligo su cuerpo al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y déjalo salvo y salva en el nombre de Jesús. Enséñalo a meditar en tus caminos y a obedecer tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Mira a los hermanos, la iglesia, ayuda, reconcilia al descarriado, levanta al caído, al frío, al tibio, al mediocre. Ayúdalo, Padre. Despierta a ese hermano, a esa hermana, vuélvelo al primer amor, vuélvelo a las primeras obras. Enciende el fuego del amor tuyo en él, en ella, y vuélvelo a la palabra.
vuélvelo a la verdad, al camino del Señor, al celo, a la pureza, a la santidad, a la obediencia, a la integridad, a la fidelidad, Dios mío, en el nombre de Jesús. Levanta ese hermano, esa hermana, levanta su testimonio delante de su familia, de sus gentes, conocidos, delante de los de cerca y los de lejos. Levanta su testimonio y vuélvelo a la pureza, al orden y a la obediencia de la palabra de Dios, y que retenga la vida eterna que es en Cristo Jesús. Lo declaro en victoria y en bendición en el nombre maravilloso de Jesús. Muchas gracias, Padre. Y ahora oro por los enfermos y te pido que conforme la fe de cada uno, obres milagros. Tu palabra dice que para el que cree todo es posible. Y muchos están esperando la oración. Y ahora que la hacemos, permite que la fe de él, de ella, en tu palabra, la fe en tu poder, amado Jesús, reciba el milagro que necesita. Desaparece enfermedades, desaparece dolencias y toda aflicción de la carne. En el nombre glorioso de Jesús, reprendo esos demonios y los arrojo a los abismos. Desaparece, oh Dios, cánceres, leucemia, diabetes, tuberculosis, asma, artritis, reumatismos, oh Dios, migraña. Desaparece, oh Dios, problemas del corazón, oh Dios, desaparece problemas de sangre, problemas, Dios mío, del colon, de matriz, de próstata. Crea válvulas al corazón nuevas, crea aparatos digestivos nuevos, desaparece gastritis, anemias, bacterias del diablo desaparecen tumores, hernias, desaparece úlceras, todo problema de piel, lepra, culebrina, hongos, sarpullido, desaparece, plaquetas en la sangre, desaparece todo problema de plaquetas, Padre mío, y crea lo que se necesita, purifica la sangre en el cuerpo, vías respiratorias nuevas, Señor, dale vista al ciego, sonido al sordo, voz al paralítico, Padre, sus piernas cobren vida, se levante, camine y glorifique tu nombre en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, obra milagros creativos, problemas de vena varice desaparecen, problemas de flujo de sangre desaparecen, problemas de vejigas caídas se coloquen en su lugar las vejigas en el nombre de Jesús. Poder de Dios, miomas desaparezcan hemorragias, dolores bajos, desaparezcan problemas, Dios mío, cancerosos, Dios del cielo, quistes en los ovarios, desaparécelos. Toda enfermedad, coronavirus, desaparece de los cuerpos. Plagas, pestilencias, salgan de los cuerpos. En el nombre glorioso de Jesús, crea vías respiratorias nuevas. Crea riñones nuevos, pulmones nuevos, aparatos digestivos nuevos, aparatos circulatorios nuevos, aparatos respiratorios nuevos, Padre mío. En el nombre de Jesús desaparece lo artificial y crea lo natural en los cuerpos. Y reprendo la droga, reprendo el licor y la sodomía. Esos demonios los echo fuera de los cuerpos, reciben liberación en el nombre glorioso de Jesús. Tu palabra dice que por tu llaga fuimos curados. Por esa palabra los declaro sanos y nuevos, Padre. Crea, Dios mío, material nuevo. Lo que falta a los cuerpos, crea lo nuevo, milagros creativos. Y la gloria y la honra, todo es para ti, Padre. En el nombre de Jesús, hecho está. Hacen lo que no podían hacer, se sanaron, saca de estado de coma. Desocupa las UCIs en el nombre de Jesús, dale vida a la gente y hazles entender que fue Jesucristo quien los sanó. Y la gloria y la honra te la brindo a ti. En el nombre de Jesús, están sanos. Aleluya. Gloria a Dios. Amado Dios, deseo que mi Señor me los bendiga y me los guarde. Si Dios permite, estaremos mañana compartiendo la palabra a las 5 de la tarde. La iglesia, no olvidemos, madruguemos a orar, busquemos al Señor, que es nuestro compromiso con el Rey, clamando por la humanidad, clamando por la iglesia misma, orando por todas las gentes. Que Dios haga ver su gloria. La pandemia, aleluya, Dios la permitió, Él sabe hasta cuándo la permite, pero en medio de ella Dios hace ver su gloria. Así que oremos y declaremos por la fe fuera de la tierra la pandemia, en el nombre de Jesús, y la gloria de Dios moviéndose de una forma especial. Cesan mortandad, cesan contagios, cesan a los enfermos y se dará libertad plena en el mundo conforme Dios lo establece. Él dice en qué momento lo permite, porque Él espera es que el mundo reconozca que Él es Dios y que Él sabe librar. Así que deseo que mi Señor me lo bendiga, que Dios me lo guarde, manténgase en victoria.
Si quiere contarnos un testimonio, llámenos 314-300-309, hermanos Germán Duzán. Deseo que Dios me le bendiga y declaro la mano del Señor abierta sobre la iglesia y sobre el mundo entero, proveyendo a Dios en lo material y lo financiero lo necesario por añadidura. Que abra las puertas a las empresas, empleo para todas las gentes y haya los ingresos en los hogares, lo necesario, y en todo Dios sea glorificado. Que Dios me le bendiga, Dios me le guarde y hasta pronto.